Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos. La verdad es que es un gusto nuevamente tenerlos en esta segunda parte de este webinar Docker para desarrolladores. Eh, Antes de comenzar la charla de Tomás y Agustín, agradecerle a cada uno de los asistentes que están del otro lado, muchos conocidos de la Universidad Nacional de Luján, a quienes aprovecho para mandarles un fuerte abrazo. Y por otro lado, mucha gente ajena a la universidad e incluso de otras provincias, por lo menos lo que pude observar ahí en el chat. Así que a todos ustedes espero que disfruten esta segunda parte que van a estar brindándonos Tomás y Agustín. Así que Tomás, Agustín, sin más preámbulos, todo de ustedes. Bueno, Bueno, hola. gracias. Dale, arrancamos. No, tranqui. No, nada, Gracias, dale. gracias a todos por habernos aguantado ayer y insistir hoy. Así que vamos con un pequeño repaso de algunas cuestiones que estuvimos viendo ayer para que las tengan presentes y les sirva para lo que vamos a estar trabajando hoy. Primero recordar que para interactuar con los containers se usa el cliente de Docker, que es el que se construye las imágenes y podemos interactuar con él para hacer algunas de las cosas que vimos ayer, como eh, mandarle instrucciones o conocer los estados. Básicamente eso. Eh, Dentro de los containers se están corriendo procesos que son dependiendo de las imágenes que hayamos usado. Lo ideal es que sea uno solo. Está orientado a hacer microservicios, entonces la intención es que cada container corra algo y si tenemos un problema podamos cambiar ese container y no necesitamos levantar toda la infraestructura de nuevo, y sino simplemente un servicio. Y por último, cuando trabajamos con imágenes, como vimos ayer, podemos usar imágenes que están en la registry que elijamos, la oficial de Docker, o podemos generar nuestras propias imágenes a partir de una ya armada, modificándola, o podemos hacerla de cero. En la vida real, generalmente se usa una mezcla de ambas. Usamos imágenes de los... Generalmente se usan imágenes oficiales de los contenedores, de los servicios que necesitamos, y además podemos hacerle modificaciones para nuestra conveniencia o para poder arrancar a trabajar con lo que nosotros necesitemos a nuestra medida. No sé, Tommy, si querés agregar algo más. No, por mi parte no, está claro, era todo lo que me parece que alcanzaba como para repasar brevemente lo que se había hablado ayer. Así que bueno, de ahí arrancamos y la idea de hoy es continuar con algunos ejemplos más, con una metodología similar a la que usamos ayer. Vamos a charlar un ratito sobre ejemplos, presentar algunos comandos y opciones, y de ahí, una vez explicado el ejemplo y lo que esperamos ver, pasar a ver el video con las salidas en vivo, bueno, no salí en vivo en realidad, pero con las salidas esperadas, y, y después seguir viendo el resto de los ejemplos. Y los ejemplos nos van a disparar algunas reflexiones. El primer ejemplo que tenemos armado para este segundo día es una cosa que había quedado medio pendiente ayer. Era nosotros con Agustina habíamos visto unos ejemplos de usar imágenes que se descargaban de algún lado. Habíamos hablado del concepto de registry, pero no lo habíamos formalizado mucho. Pero básicamente era como contenedores que alguien más había decidido qué hacían, y nosotros no teníamos mucha injerencia ahí. Mirábamos el estado, etcétera, pero nosotros no podíamos determinar qué era lo que se hacía en ese contenedor, más que, bueno, más que el ejemplo en el que Agustín se logueaba en el contenedor y ejecutaba un par de comandos. Nosotros a partir de ahora, la idea de este primer ejemplo es
Elegimos ejemplos que tengan que ver con cuestiones de desarrollo que podrían surgir. Para cada uno de estos ejemplos, si buscan en internet van a encontrar un montón de otras alternativas. Nosotros elegimos una y la que nos pareció más interesante, o al menos más sencilla. Entre dos ejemplos que mostraban algo, siempre preferimos elegir el más sencillo, de cara a que, como planteamos ayer, este webinar es una introducción. El objetivo puntual de este primer ejemplo es construir una imagen que nos permita armar contenedores donde haya un cliente PHP que nos permite ejecutar un script específico prearmado. Ese es el objetivo que tenemos para hacer. Es una situación que se puede dar en ciertos contextos. Por ejemplo, un contexto puede ser que yo no quiero instalar una versión específica del lenguaje PHP, o no la tengo en la distribución que yo estoy. Por ejemplo, estoy en una distribución muy nueva y tengo que ejecutar un proyecto con una versión de PHP quizás ya fuera de catálogo de los repositorios. Sin embargo, bueno, tengo una imagen con esa versión de Docker oficial del equipo de desarrollo de PHP. Entonces, bueno, puedo vía Docker, sin necesidad de instalar PHP, que eso dependiendo del contexto donde esté puede tener algunos inconvenientes, como tener que agregar repositorios externos si estoy en Linux, o tener que tener varias instalaciones en Windows, lo cual a veces puede tener problemas con los paths, etc. Entonces yo puedo, vía contenedores, forzar la instalación de un cliente específico. Para eso, bueno, el planteo más o menos del ejemplo es el siguiente. Vamos a crear una carpeta en el servidor en el que estemos. De ahí nos vamos a dirigir. Y acá vamos a presentar, nos vamos a dirigir a ese directorio que acabamos de armar. Asumo que más o menos se entienden los comandos. mkdir crea el directorio webinar / construir imagen, y cd es change dir o cambiar directorio. Nos ponemos como directorio de trabajo en la carpeta recién creada. Acá presentamos el primer archivo de los que vamos a ver hoy. Vamos a ver dos en principio, que es el archivo Dockerfile. Dockerfile es un archivo especial dentro del ecosistema de Docker, que es un archivo que tiene una sintaxis predefinida y específica, que está bien documentada en la página de Docker, en el cual nosotros tomamos de base imágenes que pueden estar locales o estar en la registry pública o en alguna registry privada nuestra, y sobre esa imagen base nosotros vamos a hacer una serie de cambios o agregados para que esa imagen responda a nuestras necesidades. Un ejemplo de Dockerfile que vamos a trabajar hoy es este. Nosotros tenemos una primera línea que usa la palabra reservada from. En la documentación, aquí abajo les puse fuente, donde es la referencia oficial de la sintaxis de este archivo. El parámetro from lo que nos dice es desde qué imagen base vamos a tomar, a construir la nueva imagen que vamos a armar con este Dockerfile. En este caso yo decidí tomar el repositorio registry de PHP, el tag 7click. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de tags para versionar imágenes? Bueno, lo que yo le estoy diciendo con los 2 puntos es nombre de la imagen, 2 puntos, tag o versión. Eso lo que nos está diciendo es que esa es la imagen de base. Sobre esa imagen nosotros vamos a ejecutar un segundo comando que es copy, que lo que dice, copy toma 2 parámetros. El primer parámetro es directorio origen en el host, y el segundo parámetro es directorio destino dentro del contenedor. Entonces lo que básicamente estoy haciendo ahí con copy es bastante claro, pero igual lo explico, es todo el contenido que esté en la carpeta actual donde está el Dockerfile, lo va a copiar adentro del contenedor a /tmp/. Lo siguiente que hago es worddir, que es equivalente a cd o change directory. Lo que hago es posicionarme en el directorio /tmp/app como directorio de trabajo, es decir, que todo lo que ejecute de ahí va a tomar como dirección relativa ese directorio. Y por último, ejecuto el comando cmd, que la sintaxis del Dockerfile lo que me dice que cmd me indica cuál es el comando por defecto que va a ejecutar esa imagen cuando genere un contenedor a partir de ella.
Y acá me quiero detener un rato en discutir esto de contenedores e imágenes, porque ayer, si bien Agustín lo aclaró y lo dijo, es quizás otra de las cosas que a veces cuesta al principio en el mundo de Docker. Nosotros tenemos imágenes y contenedores. Las imágenes las descargamos o las construimos en base a Dockerfile y son nuestras plantillas de contenedores. Yo cada vez que con run, Docker run, como mostró ayer Agustín, creo un contenedor, lo que hago es tomo de base una imagen y genero un contenedor que se ejecuta en base a lo que la imagen dice. ¿Y cómo se generan esas imágenes? Bueno, en base a archivos Dockerfile, que para hacer una analogía es un archivo que es una receta de lo que de cómo se construye una imagen. Entonces, yo por ejemplo, vamos a ver en el ejemplo que yo construyo esta imagen, yo le paso a alguien este mismo archivo Dockerfile y va a poder construir exactamente la misma imagen en su máquina que yo voy a construir en mi ejemplo. Y a partir de esa imagen va a poder generar todos los contenedores que quiera que van a ejecutar los comandos indicados. En este caso, con CMD lo que le indico es que cuando yo levanto un contenedor a partir de esta imagen, ejecute PHP y un script que se va a llamar script PHP, que todavía no lo creamos y lo vamos a crear en el siguiente paso. Este archivo Dockerfile es central en el ecosistema, y cuando yo quiera saber qué hace una imagen, tengo que venir al Dockerfile. A veces puedo mirar la documentación oficial, pero si yo quiero saber exactamente qué es lo que hace una imagen, o qué es lo que ejecuta, vengo al Dockerfile. De hecho, en la registry, en hub.docker.com, lo que tengo, en todos los casos siempre, si son imágenes públicas, tengo un link al Dockerfile que generó esa imagen. Entonces yo podría verlo o incluso reproducir esa imagen en mi propio equipo sin bajar la imagen que está ahí. Bueno, hasta acá el Dockerfile. Lo siguiente que hago, una vez que creé el Dockerfile, es en el mismo directorio que estoy trabajando, creo un script PHP. La primera línea lo que hace es crear el script de ejemplo. No me interesa detenerme demasiado en la sintaxis, es un hola mundos de PHP que se va a guardar en el directorio, que se va a guardar en el archivo script.php. Lo que espero de esto es que cuando yo ejecute este contenedor, lo que haga es generar un hola mundo y terminar. El siguiente paso, docker build, es un nuevo comando, no está entre los que vimos ayer, que lo que me dice es, build, bueno, necesito construir una imagen y voy a asumir que hay un Dockerfile. ¿Dónde? Bueno, el parámetro de docker build, si miran al final, es el punto. En realidad le puedo pasar a un directorio cualquiera. En el caso de punto es el directorio actual donde uno está trabajando. Lo que va a hacer docker build es buscar ahí un archivo Dockerfile. Existen un montón de parámetros, entre los cuales se le puede poner otro nombre al Dockerfile, y todo ese tipo de cosas se pueden hacer. La idea de este webinar no es extendernos en todas las posibilidades de todos los comandos, sino mostrarle algunos, los más sencillos y los que creemos que son lo mínimo necesario. Si nosotros creamos archivos con el nombre Dockerfile, con la D mayúscula, y hacemos docker build apuntando al mismo directorio donde está el Dockerfile, docker build va a buscar ese nombre de archivo específicamente. Lo siguiente que me pide docker build es que yo le asigne un nombre a esta imagen, así como por ejemplo en from anteriormente nosotros usamos PHP 2.7 cli, es el nombre en la forma en que nos referimos a la imagen. Nosotros acá en este comando le tenemos que decir cómo nos vamos a referir a esta imagen. Eso se hace, ya dijimos que era un tag o una etiqueta, y bueno, yo lo que hago acá es le doy un nombre. Yo en este caso a esta imagen le di de nombre webinar/ejemplo 1. El nombre puede ser el nombre de su organización, el nombre de ustedes, digamos, es un espacio de nombres absolutamente manejado por ustedes, que obviamente no debería pisarse si están en una registry compartida con el espacio de nombres de otra persona u otra organización. En el caso de tener un usuario en Docker Hub y querer subir sus imágenes ahí, lo cual se puede porque es gratuito, el espacio de nombre al principio va a ser su nombre de usuario, entonces ahí van a evitarse chocarse con los de otras personas. No me interesa tener mucho más en esto, simplemente hay que darle un nombre o tag y
Dockerville, a partir del Dockerfile, va a crear una imagen con ese tag como nombre. Y después, bueno, tenemos un comando ya conocido de ayer, que es docker run, y en este caso, en vez de ejecutar alguno de los alguna de las imágenes que había mostrado Agustín, como Hello World o el servidor Python, ejecutamos nuestro propio contenedor. Lo que esperamos de este comando es que ahora genere un contenedor nuevo a partir de la imagen que construimos en el paso 2 con Dockerville. Bueno, y acá directamente quiero que veamos la salida de eso. Voy a tratar de arrancar, díganme si llega a tener algún problema para verse, pero creo que se va a ver perfecto. Avísenme cualquier cosa. Bueno, obviamente empezamos creando el directorio para trabajar, como habíamos hecho al principio, y después nos dirigimos al mismo. Ahí lo que vamos a crear es el archivo Dockerfile. El archivo Dockerfile va a tener exactamente lo que nosotros planteamos. Primero el from para tomar la imagen base. De ahí vamos a hacer el copy de todo lo que se encuentre en el directorio actual del host, que en el caso nuestro va a ser el script.php. De ahí vamos a usar del directorio de trabajo eso, y después con cmd le vamos a indicar cuál es el comando que yo quiero que ejecute ese contenedor si yo lo invoco. Obviamente lo que quiero es que ejecute ese script a la manera en que lo hace PHP. Guardo el archivo, y lo siguiente que tengo que hacer es crear el script con el hola mundo en PHP. Obviamente PHP es una excusa, pueden usar el lenguaje que quieran, siempre y cuando respetando la forma de ejecución y la sintaxis del lenguaje, ¿no? Lo siguiente es hacer la build a partir del Dockerfile. Esto acá está acelerado el video un poco, lo que habitualmente pasa es que tarda un rato, entre otras cosas porque descarga la imagen, si se dan cuenta. Algo medio rápido que voy a detenerme acá es, si observan, empieza a descargar un montón de cosas, que acá no le ponemos nombre y acá no lo dice, es decir, acá nos está diciendo que el paso 1, from, está descargando PHP 2.7 CLI, y descarga como un montón de líneas, vemos acá. No me voy a detener demasiado, pero solo que sepan que las imágenes se construyen por capas. Cada comando del Dockerfile, a grosso modo, genera una capa nueva. Entonces, eso me permite reutilizar capas. De tal manera que si yo empiezo a construir esta imagen y después quiero armar una imagen sobre lo que armé acá, reutiliza las capas y no las vuelve a descargar, sino que ya se las deja en una caché en nuestra máquina. Y puede pasar, por ejemplo, que algunas capas de otra imagen hayan reutilizado las primeras 2 o 3 capas de entonces esa no las descarga y descarga solo las nuevas. Está bastante bueno y es bastante interesante eso. Es más complejo, obviamente, pero quería solamente indicar la lógica inicial de funcionamiento. Bueno, descarga todo, que todo se está descargando desde internet, termina, y ahí empieza a hacer el paso 2, que es el copy, el paso 3 que se dirige, y el paso 4 ejecuta el cmd. Una vez que termina, dice éxito construyendo la imagen y éxito tagueándola. Ahí hacemos un Docker image. ¿Se acuerdan que Agustín les había mostrado Docker image? Tenemos la de PHP, que la descargó, y en primer lugar tenemos la nuestra. Si se fijan, yo no le puse ningún tag específico, entonces me pone late. Yo le podría haber puesto versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, y entonces generábamos tags más específicos del genérico webinar /ejemplo 1. Esto es importante solamente si van a generar varias versiones de su aplicación, si no, para probar no tiene mucha importancia. Bueno, y para terminar, vamos a hacer un Docker run de la imagen construida recién. Y ahí deberíamos ver el hola mundo de PHP, perfecto, y ahí termina el ejemplo. Ese es el ejemplo 1. Básicamente lo que vimos a grosso modo es cómo construir una imagen a partir de otra de terceros. Y eso se hace a partir del Dockerfile. Lo segundo que vamos a ver en este ejemplo es, vamos a repetir un poco un ejemplo que Agustín hizo ayer, que es discutir lo efímero que son los contenedores, algo que ayer dio para algunas preguntas y que está bueno porque es
la parte como rara o menos entendible de Docker. La idea acá es entender esto de que es efímero, que mientras dura el proceso el contenedor se ejecuta, pero una vez que el contenedor se termina el proceso, el contenedor es no eliminado, pero sí detenido. Entonces, si yo quiero ver los procesos que están ejecutándose en esa máquina o servidor, ese proceso ya no va a estar consumiendo ni procesador ni memoria. Lo que eso genera es que cada vez que yo ejecuto un run, ese contenedor ya no funciona, ya hay que arrancar de cero de nuevo, como si nunca se hubiera utilizado. Esto va a tener algunas consecuencias que vamos a discutir a continuación del ejemplo. Básicamente lo que hago es algo similar a lo que hizo Agustín ayer. Acuérdense -IP, la mnemotécnica era terminal interactiva, que básicamente nos da una consola a un contenedor que va a estar basado en la imagen de Alpine. Alpine es un tipo de contenedor basado en, es un Linux, pero es un Linux muy recortado y muy chiquito. Básicamente piensen que pesa 2 megas y pico, ese Linux en disco, con lo cual tengo un Linux que está muy preparado para sistemas embebidos, despliegues, por ejemplo, en Raspberry Pi o en cosas por el estilo, donde yo el espacio en disco y la velocidad y la RAM que se ocupa es algo crítico o algo a tener en cuenta. Como Alpine existen un montón de otras imágenes y son muy utilizadas como imágenes de base para imágenes nuevas. Bueno, tengo el comando, esto ya más o menos lo vimos, la imagen base, las opciones y el comando que se ejecuta dentro de la imagen. Con esto lo que voy a conseguir es tener una consola interactiva. Ahí dentro de la consola, en este caso voy a querer ejecutar un comando. curl es simplemente un browser por línea de comandos, un navegador. Lo que quiero es descargarme la página de Google, eso me va a dar error porque Alpine no tiene instalado curl. Lo siguiente que quiero hacer es instalarle el paquete curl, que me va a instalar un comando, y lo siguiente que vamos a ver es que eso se ejecuta con éxito. Y después vamos a salir. Una vez que salgamos, acuérdense que termina el proceso, lo que va a suceder y la consecuencia de esto es que ese contenedor va a detenerse completamente. Con lo cual, cuando yo ejecute de nuevo este mismo comando, lo que espero que suceda y lo que va a pasar es curl no va a estar instalado. Y eso es lo que vamos a ver en el ejemplo. Bueno, Alpine obviamente la descarga, lo que ya les dije, se fija en la de PHP, tarda un ratito y esta Alpine, por ejemplo, la descargo enseguida. Cuando quiero ejecutar curl, me va a dar error, curl no encontrado. APK es un gestor de paquetes de Alpine, de la distribución Alpine Linux, y ahí con APK add curl lo instalé. Cuando hago curl, bueno, me baja todo el HTML y JavaScript de Google, no me da mucho más, ahí le doy exit. Y lo siguiente que hago es volver a ejecutar el comando exactamente igual que antes. Ahí no comenté mucho, tenemos el env-file, es un parámetro que me deja pasarle variables de entorno, no se ve demasiado, me parece porque está tapando el nombre del título, pero env-file lo que me deja es pasarle una lista de variables de entorno, por ejemplo, si yo uso un proxy, se sabe que los proxy usan de variable, curl usa de variable de entorno, por ejemplo HTTP proxy, y una buena forma de pasarle adentro del contenedor esas variables de entorno es con un archivo env-file. En contenedores muchas de las configuraciones que se hacen a través de variables de entorno y muchas aplicaciones que saben que van a ser usadas dentro de contenedores suelen empezar a tomar o a consultar muchas variables de entorno para modificar su comportamiento en momento de ejecución. Entonces está bueno ahí ver que se le puede mandar vía un simple parámetro las variables de entorno. Como esos parámetros hay un montón, la documentación es recontra extensa y no queríamos aburrirlos. Por ahí se me pasó medio rápido, pero básicamente lo que vimos era que intentó volver a ejecutarlo y no está.
y cuando hago ps-a, como vimos ayer, el ps que me muestra los contenedores, le doy pausa, lo que vemos es que todos los contenedores están terminados, por ejemplo, y los dos de Alpine que había ejecutado, uno se ejecutado 1 minuto y el otro 24 segundos antes, habían terminado una vez que se ejecutaron. Con lo cual, como habíamos concluido ayer, cuando yo ejecuto run, se crean nuevos contenedores a partir de la imagen, a partir de lo que haya dicho el que creó la imagen a partir de un Dockerfile, no a partir de lo que yo hice a través de ese contenedor. Entonces, hay que siempre tener en cuenta, cuando uno labura con Docker, que no está tan bueno hacer cambios. Por ejemplo, acá yo a propósito instalé algo dentro de un contenedor, me logueé y instalé algo, un poco para, y acá, bueno, quería discutir un poco esto, sobre el tema de malas prácticas. ¿Y qué son malas prácticas? Bueno, malas prácticas es, dentro del ecosistema de Docker, loguearse un contenedor y hacer un cambio. ¿Por qué? Porque si yo necesito que curl esté instalado, siempre puedo armar, por ejemplo, una práctica que no está tan mal, que es mejor que loguearme, es tomar la imagen, Alpine, en un Dockerfile, esto sería un Dockerfile, ejecutar apk add curl, y después ejecutar el comando curl.com. En este caso hago docker build, genero una imagen, y ahí hago docker run la nueva imagen, y lo que ahí tengo es el mismo ejemplo 2 que vimos recién, pero hecho a la forma que Docker es realmente, que se adapta más. Es decir, documentar en un archivo Dockerfile qué es lo que yo exactamente quiero hacer en un contenedor, y que después el contenedor simplemente ejecute, haga y termine si tiene que terminar. Entonces un poco era discutir esto. ¿Por qué puse que lo feo era loguearse e instalar y esto es malo? Bueno, porque hay una práctica mejor, y es, hay una mucha mejor práctica que es, alguien ya hizo esto que yo quiero hacer, es probable. Por ejemplo, instalar curl adentro de un contenedor es algo que se lo deben haber cruzado millones de desarrolladores alrededor del mundo. Entonces, si yo me pongo a buscar un poquito más atentamente, voy a encontrar que alguien creó imágenes con curl y que de forma sencilla puedo hacer docker run, todo este choclo que es la forma en que el desarrollador que creó esa imagen nos dio, y ahí pasarle la URL que quiero que descargue. Entonces ahí ejecuto un contenedor, no tuve que armarme una imagen propia, y no me logueé un contenedor que es efímero y instalé algo que sé que a la siguiente vez ya no lo voy a tener más. Entonces, la mejor práctica es siempre, busco si alguien ya lo hizo. Si alguien ya hizo un contenedor que tenga las configuraciones y los servicios que yo necesito. Si eso no existe, paso a lo siguiente, me armo mi propia imagen a partir de alguna que me convenga y ejecuto con run o con cmd todas las cosas que yo quiero que tengan. Y si nada de eso está, bueno, en ese caso puede evaluarse cómo loguearse el contenedor y ver qué está pasando. En general, la sensación que yo quiero que se lleven de esta slide es, si se tienen que loguear dentro de un contenedor, algo están dando mal, algo les debería hacer ruido. No habría en la práctica cotidiana, haciendo buenas prácticas, tener que loguearse en ningún contenedor. Por eso alguien ayer preguntaba, ¿se le puede poner un nombre más amigable a las imágenes? Yo le dije, y por ahí sonó medio sobrador, pero no era sobrador, sino que era pensando en esta parte, en realidad no deberías tener motivos para ponerle nombre. Y después vamos a discutir un poquito más en la última parte, cuando hablemos de infraestructura como código, que es una tendencia o una buena práctica, vamos a discutir un poquito más sobre eso. Bueno, acá terminamos con la parte de Docker y Dockerfile. Lo que me interesa como mini resumen es que entiendan el uso que se le da a los Dockerfile. Es una receta para crear imágenes, y las imágenes son las que usamos para generar los contenedores que necesitamos correr para nuestras aplicaciones. No sé, Agus, vos si pensás que hay algo para agregar. No, Tommy, creo que quedó bastante claro. Además, Bueno,
contribuyo a lo que veníamos haciendo. Parece que está bien. Perfecto. Recuerden que si tienen preguntas más de tipo conceptuales de todo esto que vengo diciendo, las dejan en el chat y las leemos al final, o se las guardan y las vemos al final en la parte de preguntas. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar de Docker Compose. Docker Compose es una herramienta que es oficial de Docker también, pero es un script aparte, no se instala con Docker, con el demonio Docker. Ayer cuando hablamos de la instalación, habíamos hablado de que se instalaba la imagen, se instalaba el cliente, se instalaba o no una registry. Bueno, Docker Compose es un script que se instala aparte, que es muy sencillo, se descarga y se pone en algún pad público, y de ahí tenemos ya el comando disponible. Y lo que nos ayuda a hacer Docker Compose es a superar algunas limitaciones que tiene Docker. ¿Qué limitaciones tiene Docker? Bueno, si se fijan hasta ahora, y una de las cosas que dijimos es que Docker ejecuta un proceso en cada contenedor. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, si son desarrolladores de aplicaciones o han ejecutado alguna aplicación compleja, las aplicaciones modernas no son un proceso. Con suerte, si tienen un servidor web, el código de ustedes, una base de datos o más, una base de datos a veces relacional y una base de datos no relacional, a veces pueden ser infraestructuras más importantes, tener colas de mensajes, tener colas de tareas, es decir, las aplicaciones modernas son más que un solo proceso ejecutándose. Y bueno, si ustedes piensan un poco en todo lo que venimos viendo ahora, decir, bueno, a ver, tengo un MySQL, tengo Apache, tengo, uso, no sé, RabbitMQ para colas de mensaje. Ok, tengo que tener 3 contenedores levantados, o sea, tengo que hacer Docker Run 3 veces. Entonces me tengo que guardar ese scriptcito con los 3 Docker Run, y, pero tengo parámetros, a algunos les tengo que pasar variables de entorno y a otros otras variables. Si se empiezan a dar cuenta, es como que cada comando de Docker empieza a tener cada vez más parámetros, cada vez más modificadores. Cada contenedor puede tener sus propios volúmenes, que pueden ser más de uno. Entonces empezó a pasar que se generaban comandos Docker Run gigantes, literalmente de varias líneas, y eso se volvió medio inmanejable, porque lo que terminaron haciendo muchos administradores de sistemas era, bueno, metían todo eso dentro de un script y eso empezaba a crecer en un script de bash o similar. Entonces alguien dijo, che, pero en realidad lo que necesitamos es una herramienta que conozca cómo se ejecuta Docker Run, pero nos permita documentar de forma un poquito más sencilla toda esta complejidad de que hay aplicaciones que se tienen que ejecutar como todas juntas a la vez. Y todo ese todas juntas a la vez tiene otras implicaciones. Por ejemplo, deberían generar una red, pero una red de tal manera que sea accesible a todos ellos, a todos esos contenedores juntos, pero no a otros contenedores que se pueden ejecutar en el mismo equipo. Entonces empezaron a aparecer todas estas complejidades y alguien dijo, bueno, pero generemos una herramienta que ayude a esto, que en principio se le puede llamar, el concepto atrás de esto que yo les estoy nombrando, este programa es, bueno, orquestación, se llama. ¿Qué es orquestar? Orquestar es hacer que varios contenedores interactúen a la vez de una forma básica, o de una forma coordinada. Para eso viene a salvarnos Docker Compose. Docker Compose lo que nos plantea es entornos multicontenedores aislados entre sí. Es decir, yo ya no tengo aislados los contenedores, sino que además de tener contenedores aislados, hago que se comuniquen por redes que entre sí conocen, pero que si tengo otro entorno con otro grupo de contenedores, esas redes tampoco se vean. Entonces puedo hacer más sencillo mis despliegues de varios contenedores a la vez. Esa sería como la idea básica de Docker Compose. Por ejemplo, yo tendría un Docker Compose con todo mi entorno LAMP. LAMP es un ecosistema bastante común en el mundo Linux, que es básicamente tener una instalación de Linux, Apache, MySQL y PHP, donde a veces MySQL puede cambiar por Postgres, PHP podía cambiar por Perl hace unos años, Apache incluso puede llegar a cambiar por otro web server como Nginx o por el estilo. Existen otras pilas, por ejemplo Mean es otra clásica, tener MongoDB, ExpressJS, Angular y Node.js,
ELK, por ejemplo, también es otro stack. Perdón que me sonó el teléfono. Básicamente tener un montón de stacks que son más de un contenedor que tienen que trabajar de forma coordinada entre sí. Yo puse 3 ejemplos, hay un montonazo, hay muchísimas combinaciones y dentro de estos mismos hay como variantes y modificaciones. Nosotros vamos a trabajar con un entorno LAMP. Bueno, ¿cómo funciona? Tenemos un primer paso que es elegir las imágenes, donde pueden ser imágenes propias basadas en Dockerfile o imágenes de terceros descargadas del hub. Tenemos un segundo paso que es definir el entorno, que es básicamente construir un archivo Docker Compose, YML, que es el archivo nuevo. Me disculpan un segundo, pido disculpas porque... Hola, no puedo manejar la diapo, pero no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora para aprovechar este ratito. Por el chat, si quieren. ¿No? Hola, sí, disculpen, se dio una situación acá en mi casa y tuve que hacer unas cosas. Les pido perdón. Nos habíamos quedado en cómo teníamos un flujo de trabajo con Docker Compose. Teníamos un primer paso que era seleccionar imágenes propias o de terceros. A partir de eso, construyo un archivo especial, que es el Dockerfile, Docker Compose, perdón, que es el nuevo archivo que vamos a presentar en esta etapa, el cual me permite a mí capturar toda esta complejidad. Ahora vamos a ver un poco más de este archivo que se trata. Y finalmente, construir, si es que hay que construir alguna imagen, y ejecutar todo el entorno. Bueno, como les dije, acá tenemos que... Vamos a charlar un ratito sobre el archivo Docker Compose. Tenemos una primera parte que es la versión. Bueno, primero que es un formato YAML. Un formato YAML es un formato orientado a ser descriptivo, legible tanto por máquinas como por humanos. Esto quiere decir que si uno lee y uno puede entender, es decir, no es código de programación, es algo bastante más claro que un código de programación, pero a la vez eso es parseable por un script. Aunque no lo crean, eso un script puede parsearlo, tiene una forma bastante definida. De hecho, si hay cosas de ahí que no se respetan, serán, como que se dice, va a fallar. Y vamos a charlar un rato de cada parte de ese script. La primera parte es que está versionado. La versión lo que nos va a decir es algunas de estas palabras reservadas, servicios, o volúmenes, o bill, o port, todo eso son palabras reservadas de la definición del formato del archivo. Lo que podemos decir de este archivo es que versiona toda la pila de servicios. Es decir, yo acá puedo definir, por ejemplo, que para web se va a usar, bueno, en este caso tengo un build, o sea que va a armar a partir de un Dockerfile que generemos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Le vamos a decir a través de puertos que esto se va a escuchar en el puerto 5000. Podemos definir volúmenes, tal como Agustín mostró ayer, que podemos definir volúmenes. Acá tenemos una palabra reservada de volúmenes, que como en este caso la carpeta actual donde esté el archivo Dockerfile se va a levantar dentro del contenedor una carpeta que se llama code, y tenemos otra carpeta que se llama log volume 01, que se va a montar en /var/log.
Y después tenemos una palabra que es links, que lo que nos indica links, de alguna manera, es que este contenedor que se llama, este servicio que se llama web, se va a conectar eh, a través de una red interna que va a armar Docker Compose con el contenedor que se llama Redis, que está acá abajo y que simplemente va a ejecutar una imagen conocida como Redis. Redis es una base de datos no SQL, y simplemente que la red que se arme ahí va a tener que tener contacto entre ellos. La palabra reservada volúmenes acá abajo lo que nos va a indicar es que hay el volumen este que se llama log volumen 01, es un volumen que va a gestionar Docker, pero que de alguna manera no va a estar visible desde afuera. Si ustedes se acuerdan, ayer los volúmenes que habíamos visto con Agustín y este que tenemos acá, por ejemplo, se ve lo que sucede en ambos lados. Lo que sucede en Barracode, yo lo veo reflejado en la carpeta que yo monté del lado del anfitrión, etc. Lo que sucede en log volumen tiene una lógica distinta. Se va a persistir porque es un volumen, pero yo no lo voy a tener accesible desde afuera. Eso lo va a gestionar todo absolutamente Docker. ¿Se entiende? Es una forma de generar volúmenes que persistan cosas, pero a las cuales a mí no me va a interesar entrar después. Es otra manera de generar volúmenes dentro de Docker. Bueno, lo que versiona las interacciones tiene que ver con esto de la parte de links que les explicaba recién. Me lo gestiona todo Docker Compose. Yo no tengo que andar definiendo una red específica, ni se fijan acá. No hablo de IP, no hablo de DNS, de nada. Eso todo lo hace internamente Docker, Docker Compose. Esto me permite poder definir estos entornos con Docker Compose. Lo que a mí me permite, con muy poco o ningún esfuerzo, poder dejar mi aplicación completamente funcional, basada en un archivo de texto, sin tener que hacer que la gente tenga que instalar nada por su cuenta. Es decir, yo acá no necesito decirle, bueno, vos instalame mi aplicación, pero asegúrate que esté la base de datos corriendo y con este escribe ejecutado. Yo no tengo que decirle, che, necesito que tengas este servicio. Yo todos los servicios y todo lo que necesita mi aplicación, como servicio ejecutándose, lo defino todo en el Docker Compose. Defino sus interacciones y defino ya las configuraciones, cómo se ven, puedo definir bases de datos, puedo definir variables de entorno donde, bueno, ahora vamos a ver nombres de base de datos, nombres de usuarios de la base de datos, etc. Y de esa manera, lo que obtengo a cambio es un entorno absolutamente armado, de tal manera que la persona ejecuta un solo comando y ya tiene la aplicación andando, aunque sean 3, 4 o 10 contenedores los que se tienen que ejecutar. Esa es un poco la magia que les queremos vender con Docker Compose. Bueno, y así como hicimos con el caso anterior, tenemos un par de ejemplos. El ejemplo 1 es construir un entorno LAMP, que es Linux, Apache, MySQL, PHP. Vamos a hacer la primera parte del entorno, es parecida al ejemplo 1 anterior, donde creamos el directorio y nos movemos a él. La tercera línea es ejecutar una función de PHP que se conocía como PHP-info, es una función bastante conocida en PHP que me permite hacer un diagnóstico de la instalación de PHP que tengo, en este caso que queremos que se ejecute cuando se ejecuta el comando el archivo index.php, y esto queremos que se ejecute obviamente dentro del container. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un archivo dockercompose.yml. Este archivo dockercompose.yml va a tener, bueno, la versión 3. Actualmente Docker Compose está en la versión 3.8 más o menos, pero la versión 3 ya estaba suficientemente bien. No recomendamos, si van a ejecutar cosas, si no están en la versión 3, no es malo, pero quiere decir que ese archivo Docker Compose hace rato que no tiene mantenimiento, básicamente. Lo siguiente que definimos son los servicios. Tenemos dos secciones de servicios en nuestro caso. Como dijimos que es un entorno LAMP, necesitamos un servidor web, que le llamamos web, y un servidor de base de datos que le llamamos DB. Algo que no dije antes, pero este nombre es el que a nosotros
nos parezca más cómodo, va a generar referencias a este nombre, si bien la imagen no es que se va a llamar así, pero sí nos va a servir a nosotros desde Docker Compose para referenciar el servicio en concreto. Y bueno, después, adentro de eso los describimos. El servicio que yo llamo web, quiero que se base en una imagen de PHP, que construyó el equipo de PHP, que está basado en PHP 7.4.9 Apache. La forma de taguear sus versiones, donde tiene una versión 7, una versión con el número de versión de PHP, pero después taguea si es el CLI, si es Apache, o tienen otras formas y otros servidores web. Entonces yo acá lo que estoy diciendo es que es un 7.4.9 PHP desplegado sobre un Apache. Eso es lo que estoy diciendo yo con esta imagen. Y esta es mi imagen de base. Lo siguiente que le defino es un puerto. Bueno, Apache, como es sabido, se ejecuta en el puerto 80, el contenedor va a estar escuchando en el puerto 80, nosotros lo que queremos es mapear, al igual que hacía Agustín ayer con el parámetro port o "-p" en Docker Run, pero nosotros acá se lo definimos de esta manera, que queremos que el puerto 8888 en el host mapee al puerto 80 dentro del contenedor. Después el volumen, lo que le decimos es que levante la carpeta actual, donde tenemos el index PHP, en var whtml, que es la carpeta por defecto donde Apache intenta buscar scripts ejecutables. Y por último, queremos que genere una red con la base de datos llamada DB, donde DB es obviamente el siguiente servicio que definimos. Ese siguiente servicio está basado en MySQL 8, levanto un contenedor en el directorio donde se generan las bases de datos MySQL, y que me lo guarde en un volumen MySQL que no me interesa ver, pero sí me interesa que persista. Y después, esta parte sí es interesante, la imagen de MySQL admite, para ser configurada, diversos parámetros como variables de entorno. Por ejemplo, la zona horaria, esto hace que los logs, por ejemplo, se generen con horario local de Argentina a Buenos Aires, UTC-3, sino por defecto es UTC horario internacional, que es nuestra hora más 3, básicamente. Y después una serie de parámetros que son bastante autodescriptivos, donde yo tengo, puedo definirle la password de root de MySQL, la password de un usuario que va a crear, el usuario de MySQL que va a crear, la password de ese usuario, y la base de datos que yo quiero que me genere. Lo que va a hacer MySQL al levantar y encontrar estas variables es usarlas para configurar la base de datos. Va a generar una base de datos que se va a llamar WebinarDB, va a generar un usuario que se va a llamar WebinarUser, al cual le va a poner de password WebinarPass. Y esa va a ser la forma de acceder a esa base de datos nuestra. Por último, y como para mostrar que se pueden ejecutar todos los contenidos que uno quiera, hay una interfaz gráfica web que se llama Adminer, que lo que hace es me deja navegar la base de datos de forma a través de una web bastante cómoda y simple, y su configuración es re sencilla, es basarse en la imagen de Adminer y mapear el puerto 8080 de la imagen de Adminer en el puerto, bueno, yo elegí 8889, podemos elegir el puerto que queramos. Una pregunta válida, bueno, y abajo definir el volumen, una pregunta válida que me pueden hacer en este momento es, che, ¿de dónde sacás todo eso? ¿Cómo es que yo sé todo esto que pongo acá? Bueno, la realidad es que en el caso de estos 3 servicios que yo les estoy mostrando acá, todo esto está documentado en las páginas oficiales de la registry de cada uno de estos servicios. Si yo voy a la página de MySQL en la registry de Docker, me cuenta que para desplegar un MySQL en Docker Compose, puedo poner todo esto. Y hay un ejemplo, de hecho yo me basé en ese ejemplo y simplemente cambié las cosas para adaptarlas a lo que necesitábamos en el webinar. Pero los ejemplos básicos están todos en la documentación oficial de la imagen de MySQL. Lo mismo con la imagen de PHP. Para desplegar código dentro del Apache te dicen usa este formato. Bueno, yo le puse otro puerto, le puse lo que quise, pero el template básico para armar este archivo está todo en la documentación oficial. Adminer exactamente lo mismo. La forma de aprender estas cosas después de que salgan de este curso es leer la documentación, básicamente. Es esa la manera. Y esa es la forma que nosotros le recomendamos y la forma en que nosotros usamos para armar este curso. Leer la documentación oficial de las imágenes
ver qué dicen. Muchas veces el problema de esas documentaciones es que son exhaustivas, es decir, son largas y son complicadas, no complicadas en lo complejo, sino que tienen tantas variables y tantas modificaciones posibles que a veces uno se puede sentir perdido. Pero bueno, la idea del webinar era un poco filtrar toda esa complejidad y mostrarles los ejemplos más sencillos. Y a partir de esto creemos que están en condiciones, o van a estar en condiciones de crecer y hacer estos ejemplos más complejos. Una vez que tenemos definido todo lo anterior, Docker Compose YML, todo, Docker Compose se despliega simplemente con el comando que están viendo ahí, Docker Compose App. Una vez que hago Docker Compose App, Docker Compose va a buscar el archivo Docker Compose YML y va a seguir las instrucciones al pie de la letra tal como las definimos ahí. Bueno, la demo va a mostrar exactamente lo que les acabo de decir, así que vamos a verlo. Bueno, arrancamos allá cuando al principio del ejemplo, donde creo el directorio del ejemplo, y me dirijo a él. Ahí lo primero que hago es crear el archivo de PHP, que va a ejecutar el PHP info, y lo vamos a llamar index.php. Una vez hecho eso, voy a armar el archivo Docker Compose, al cual simplemente le voy a poner exactamente el mismo texto que les mostré en mi caso anterior. En este caso decidí pegarlo para no hacer el video demasiado largo, que es exactamente el mismo código. Lo que sigue es hacer el app, Docker Compose App. Vamos a ver que me arroja un montón de logs de todo lo que va haciendo Docker Compose. En el caso este también tiene que descargar las imágenes, no las teníamos descargadas, así que las va a descargar. En este caso está descargando en la imagen de MySQL desde la registro oficial. Lo siguiente que hace es descarga la de PHP, descarga la imagen de admin, obviamente. Si se fijan, los 3 servicios era el primer paso, seleccionar las imágenes. Y acá, del lado derecho en colores, me muestra la imagen que genera el log, el contenedor, perdón, que genera el log. Perdón, voy a ir para atrás un segundo. Brevemente les muestro. Del lado izquierdo y con color me está mostrando el contenedor que generó, y del lado derecho obviamente qué log generó. Eso está muy bueno, por ejemplo, en caso de que ustedes quieran, a veces uno levanta esto y falla. Bueno, uno se dirige a estos logs a ver qué es lo que falló. Si falló algo, aparece acá habitualmente. Bueno, una vez que esto termina de levantar, lo que hago es dirigirme al navegador. Hago obviamente localhost al puerto cuádruple 8, y ahí lo que ejecuté esas funciones, esa es la salida del PHP info. Obviamente la versión PHP es la 749 que hemos establecido anteriormente y todo. Ahí lo que muestra el video es que está mostrando el log de que se hizo el get al raíz del Apache, y simplemente muestra la petición. Acá les voy a mostrar desde Adminer que obviamente usando el usuario y la contraseña que hemos definido y la base de datos que definimos anteriormente, puedo levantar. Lo interesante acá no es que se pueda acceder a la base de datos, eso es algo bastante obvio, sino que esta interfaz adminer que estamos viendo para crear la base de datos se está ejecutando dentro de ese contenedor que nos implicó 2 líneas en el compose generar. Entonces eso es lo que queríamos mostrar acá, que se puede tener como algunos servicios adicionales o más orientados al desarrollador, simplemente agregando al Docker Compose una imagen ya preparada para esto. Obviamente, bueno, ya accedí a WebinarDB y ahí podría crear tablas, ejecutar SQL, exportar datos, etc. Bueno, el ejemplo no tiene mucha más complejidad que esto. Pasamos al ejemplo 2. ¿Se entendió más o menos todo lo del ejemplo? Antes de que pase al ejemplo 2. Bueno, asumo que si nadie me corta es porque está escuchando todo.
El ejemplo 2 es, bueno, dado por ejemplo el entorno anterior, ahora quiero hacer algunos pequeños cambios y adaptarlo a una realidad un poco distinta que la que viene por defecto en las imágenes. Lo que se me ocurrió para este ejemplo de presentarles es, bueno, una librería que no viene instalada por defecto en PHP, es la librería PDO, no me quiero meter mucho, es una librería específica que se usa para conectarse a bases de datos de forma segura, y es bastante estándar tenerla instalada en entornos de desarrollo, bueno, y producción también, obviamente, pero no viene en la imagen oficial de PHP por defecto. Nosotros necesitamos armar una imagen que contenga esa librería, y eso obviamente, ya sabemos cómo adaptamos una imagen a nuestras necesidades, se hace vía Dockerfile. Entonces lo que tenemos que incorporar a nuestro Docker Compose y DML, este es el ejemplo del ejemplo 1, ¿se acuerdan? La primera parte, en la parte web, teníamos esto así, bueno, hay que hacer un pequeño cambio, y el pequeño cambio es, bueno, cambiamos la imagen que nos basábamos en el PHP 749 Apache por una build que vamos a hacer nosotros. Obviamente build es una referencia al comando docker build, y lo que me pregunta es, bueno, vos tenés ahí la build y me tenés que indicar la carpeta o el directorio donde está el archivo Dockerfile. Entonces, para este segundo ejemplo, lo que vamos a modificar en el Docker Compose y DML es solo esta línea que estoy marcando acá. Teniendo esta línea modificada, genero el Dockerfile que les dije anteriormente y obviamente arranca con from para saber cuál es la imagen base a la cual voy a extender o voy a modificar. Y lo siguiente que hago es correr el comando run docker phpx install pdo y pdo mysql. La pregunta válida de nuevo acá es de dónde saqué que ejecutando esto va a instalar pdo y pdo mysql. Y la respuesta es leyendo la documentación oficial en la imagen, en la registry de las imágenes del PHP, te dice que de una manera cómoda ellos crearon un script que se llama docker php existal, que me evita tener que mirar qué distribución es la que se usa. Por ejemplo, yo podría hacer ahí apt get install php pdo si eso fuera un Debian. Como en realidad no sé si es un Debian y no me importa, en la documentación ellos me dicen, usa directamente este script que nosotros te garantizamos que en base a esta imagen que nosotros creamos, nosotros vamos a hacer las acciones requeridas para instalar esta librería y esta librería de acá. Eso es un poco la onda. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente con el mismo Compose YML, con esta modificación, antes de hacer la ejecución o el app con Docker Compose, es una build de esta imagen. Esto va a tomar la imagen de base y le va a instalar pdo y pdo mysql, y a continuación va a ejecutar el ejemplo tal cual y de la misma manera que habíamos ejecutado en el caso anterior. Bueno, ahí estaba, les expliqué que es Docker PHP extensión install. Bueno, y acá lo que les decía un poco, en hub-docker-com /-php, que es las imágenes oficiales de Docker para PHP, explica esto mismo que les acabo de explicar yo, con varios ejemplos y varias modificaciones que uno le puede hacer a este comando. Bueno, lo siguiente, como dijimos, es hacemos un paso de build, que lo que va a hacer es, bueno, en este caso agarrar un solo Dockerfile, podría tener build de un montón de cosas y hacer varias builds, y lo siguiente, una vez que la build se termine, lo que vamos a hacer es un app y va a levantar la imagen modificada por nosotros, y vamos a ver en el PHP info que habíamos visto antes que PDO está instalado y PDO MySQL está instalado. Bueno, acá vamos a ver la demo. Bueno, obviamente arranco basándome en el ejemplo 1, copio y pego y hago el ejemplo 2, que ya dijimos es parecido, pero solo que tiene un Dockerfile y una modificación en el Docker Compose. Lo primero que agregamos es el Dockerfile, tal cual lo vimos. Vamos a hacer el from desde la imagen original. Y ahí lo que vamos a ejecutar después es el scriptcito que instala las dependencias, las librerías de
de PHP, PDB de MySQL. Después tenemos que modificar el Docker Compose. En la línea de imagen, borrarla o comentarla y ejecutarla build punto y esa imagen borrarla. Guardamos los cambios y tenemos que ejecutar ahí build. Esto va a tardar un rato, el video está un poco acelerado, pero básicamente tarda un rato, descarga si no tiene la imagen anteriormente y ejecuta. Esa ejecución implica, a veces puede implicar que tenga que descargar alguna cosa de internet, porque obviamente PDO y PDO MySQL son librerías que no están. Las descarga, bueno, en este caso PHP decide compilarlas y termina haciéndolo y genera una nueva imagen, la cual se va a usar cuando hagamos update. Similar a lo anterior, levanta todo el ejemplo, levantó adminer, levantó db y levantó web 1. Y lo que tenemos que hacer a continuación es dirigirnos al navegador. Claro, esta parte no la aceleré mucho, está tardando un poquito más de lo que me acordaba. Pero bueno, ahí vamos al navegador, vamos al PHP info. Y ahí lo que vamos a hacer es buscar que PDO MySQL esté instalado. Y obviamente PDO MySQL esté instalado adentro del contenedor, que era lo que buscaba el ejemplo. Sin importar que es PDO, que es MySQL y eso, agarré un contenedor de base, generé una nueva imagen y a partir de eso generé ejecuté esa imagen modificada. El último ejemplo, el ejemplo 3, voy a ir medio rápido. Simplemente levanto todo un CMS que es WordPress, que es bastante conocido, pero con Docker Compose. Que es un software de tercero completo. A veces puede servir, por ejemplo, si quiero instalar un WordPress y no lo quiero instalar en mi máquina, o quiero instalar un montón de WordPress distintos, puedo, en base a un Docker Compose, generar todas las cosas que quiero hacer. La parte del servicio de base de datos es igual al caso anterior, solo que cambié algunos nombres, algunos valores, quiero decir. El de WordPress, le digo que depende de depends on, lo que me dice es que no empiece a generar este contenedor hasta que el servicio DB no esté levantado completamente. ¿Para qué se usa depends on en Docker Compose? Cuando yo sé que el despliegue del contenedor, en este caso WordPress, lo que va a querer hacer es usar este servicio. En este caso, una de las cosas que tenemos que saber es que una de las cosas que va a querer hacer WordPress al levantar por primera vez es crear la base de datos y ejecutar el script que configura esa base de datos. Si todavía no levantó DB, es probable no, eso va a dar error, porque como levantan los dos a la vez y se hace todo demasiado rápido, no va a llegar a estar levantada la base de datos y va a fallar. Entonces, al decirle depends on, lo que hago es poner en standby la ejecución de este contenedor hasta que este reporta que ya está arriba y exitosamente configurado. Obviamente, WordPress también documenta en su documentación 4 variables. Cómo se conecta a la base, cuál es el usuario y el password de la base y cuál es el nombre de la base. Mismos datos que reflejé cuando creé el servicio de base de datos. Y después, bueno, obviamente creo el volumen, acá documentado, de que todo lo que esté en var lib MySQL persista en dbData. Y es un volumen, como son archivos de MySQL, no me interesa, me interesa que persistan, pero no me interesa verlos, porque no son navegables, sino es a través de un cliente MySQL. No me interesa mapearlos al host. Bueno, y una vez con solamente todas estas líneas de código, yo puedo desplegar un WordPress completo. Hago docker compose app, -d, y acá me detengo 2 segunditos a explicar el -d, que significa detached from process. Detached es como desajuntarse o desacoplarse. Si ustedes se fijan en el caso anterior, en los 2 ejemplos anteriores, yo cuando hacía docker compose app, no me devolvía la consola para que yo siga haciendo comandos, tenía que hacer control C. Al hacer control C, detenía los contenedores con los que estaba trabajando. Si yo no deseo ese comportamiento, porque yo quiero levantar contenedores y después irme y cerrar la consola, quiero que se ejecuten en segundo plano esos contenedores, Docker Compose me da la opción de -d para poder
desacoplarnos, que nos devuelva el control de la consola, los contenedores quedan ejecutándose en segundo plano, y después veré cómo los detengo, ahora vamos a ver en un ratito, y se ejecutan ahí en segundo plano los contenedores. Bueno, de nuevo la demo. Bueno, obviamente arranca todos iguales, generando el ejemplo 3, y dirigiéndome al directorio, ahí creamos el archivo Docker Compose, y ahí copio y pego mi contenido, que es exactamente igual al que vimos en la slide. Guardamos eso, y lo que decía a continuación es ejecutar eso con el parámetro -d, Docker Compose app -d. Va a estar un rato, de hecho tiene que descargar algunas cosas. Esto de descargar va a ser siempre y cuando no hayamos cambiado la imagen. Si usamos las mismas imágenes siempre, no tiene necesidad de descargar nada. Ahí bajo la de WordPress, lo que hacemos a continuación es dirigirnos al puerto que mapeamos. Y obviamente tenemos un instalador de WordPress, que no importa, es una forma de la instalación de la parte usuario, digamos, no la instalación del servicio, sino WordPress es muy usado para blogs, entonces lo que estamos configurando básicamente es el blog ese, y en 2 segundos lo que va a pasar es que vamos a poder tenerlo instalado todos de los contenedores. La idea es mostrar que es muy rápido y que no requiere más que un archivito de texto que, como siempre decimos, se puede versionar, se puede ir actualizando, se puede compartir con otros. Obviamente eso nosotros lo tomamos de algún lugar de la documentación oficial de la gente de WordPress, que es el Docker Compose parecido al que ellos ofrecen, con algunas opciones menos, para no hacerlas tan complicadas, y ya tengo un WordPress instalado. Solamente tuve que generar un archivo para desplegar. Por ejemplo, tengo clientes que me piden WordPress y ahí yo tengo que hacer ejemplos o tocar temas, etcétera. Simplemente los puedo levantar así, con doc. Ahí, no sé si se llegó a ver. Abajo, no sé si se llegó a ver, pero Docker Compose Logs es una forma de acceder a los logs, que en este caso no vimos porque pusimos el -d. Cuando ponemos el -d, nos lo muestra por pantalla. Cuando ponemos el -d, no lo vemos por pantalla justamente. Para accederlo se hace con Docker Compose Logs, y vemos lo mismo que nos hubiera mostrado si no hubiéramos usado -d. Me he olvidado que había metido algunos comanditos más. Bueno, con Docker Compose Top también podemos ver los procesos que se están ejecutando al interior de cada contenedor. En el caso, te muestra por cada uno de los contenedores, te muestra los procesos. En el caso de WordPress está ejecutando varios hilos de Apache. En el MySQL se lo está ejecutando el servicio MySQL. Y Docker Compose PS me muestra todos los contenedores que generé y los puertos a los que están mapeados. Ahí lo que hice con Docker Compose Stop es mostrar que pude detener los contenedores, y con Docker Compose Start iniciaba nuevamente los contenedores que había creado anteriormente. Si hago Docker Compose Down, lo que hago es detenerlos y eliminarlos. Es parecido a hacer un Docker Stop y Docker RM. Y si hago Down -- volume, lo que tengo es que también elimino los volúmenes. Entonces, todos estos comandos, bueno, lo de los logs ya lo hablamos. Para ver los logs que no vi porque usé el parámetro -d cuando hice app. Top para mostrarme los procesos dentro de cada contenedor, y PS para mostrarme los contenedores que están ejecutándose. Stop y Start me permiten gestionar los contenedores en ejecución. En este caso, si hago Stop y hago Start, detengo e inicio los mismos contenedores. No son contenedores nuevos como si hiciera app o run. Y si hago Down o Down -- volume, lo que hago es eliminar, o sea, hacer Stop y hacer RM de los contenedores. Y en el caso del último con el -- volume, también borro los volúmenes. En el caso de este último, además de borrar todos los contenedores, también borré la base de datos generada, para que nos demos una idea del ejemplo. Bueno, estos fueron los 3 ejemplos de Docker Compose.
esperamos que en principio la idea de Compose y su diferencia con Docker esté clara. No es que uno reemplaza al otro, sino que son complementarios y dependen del caso. Cuando uno está trabajando construyendo imágenes, es habitual que use directamente Docker, y cuando uno tiene que desplegar toda una pila de servicios, es habitual que vaya directamente por Docker Compose. Incluso lo que puede suceder es que uno vea un proyecto en línea en GitHub o GitLab o algún servicio similar, y que los desarrolladores nos ofrezcan archivos Docker Compose en sus propios repositorios. Si tenemos esos archivos, es probable que con poco esfuerzo o casi nada podamos tener levantado todo el software en cuestión. Por ejemplo, si alguno de ustedes estuvo en la charla que dieron Ezequiel y Agustín la semana pasada, ellos presentaron todo un ejemplo para lo que presentaban en esa charla de Internet de las Cosas, un par de servicios en un post. Yo una de las cosas que hice cuando terminó la charla es ir al repositorio que ellos habían mostrado y vi que había un archivo docker-compose.yml, descargué solo ese archivo, no el repo entero, solo ese archivo, hice docker compose app, me fijé qué pasaba, me tiró algunos errores, fui a la documentación, vi que había que generar algunas cosas adicionales, las creé, eso estaba documentado en el mismo repositorio, cómo había que hacer los pasos, y en menos de 5 minutos tenía levantado todo el proyecto que ellos habían mostrado, que era de una persona que ellos se habían basado. Lo tenía levantado completo en cuanto a la parte de servicios en mi máquina. Después, obviamente, como ellos presentaron cosas que tenían que ver con Arduino, yo obviamente no tenía toda esa parte, la tenía que adquirir físicamente, y no había vueltas, pero la parte de software estaba toda levantada en menos de 5 minutos. Así que es interesante que si ven archivos Docker Compose en un proyecto, es como que el desarrollador o desarrolladora de ese proyecto les está invitando a que lo prueben de forma sencilla. No solo que lo prueben, que lo desplieguen incluso en algún entorno de pruebas o para ustedes mismos. Bueno, hasta acá sería la parte de ejemplos. Nos quedaba una parte que era discutir un rato infraestructura como código, que sería la parte final. Estamos veo que son 6:20, o un poquito, casi 6:20. Esto me va a llevar como 5 minutos más. No sé, a los administradores del webinar, si nos podemos pasar 5 minutos más, antes de arrancar con la parte de preguntas. Claro, Tomás, claro que sí, que no hay ningún problema. La verdad que la gente está muy interesada y estuvieron excelentes los ejemplos, así que va a ser un placer que puedan terminar la charla. Así que tranquilos y nadie va a tener problema de quedarnos algunos minutos más, incluso con las preguntas. Prometo ser rápido. Esta parte de infraestructura como código es como una especie de cierre, y es como de cierre de la charla. Va a ser un disparador de algunas conversaciones, incluso de preguntas probablemente, pero queremos que sea como un disparador digamos, como nos permita concluir un poquito de qué va esto de Docker, Dockerfile, Docker Compose, YML y todo esto. Es una tendencia que se ha visto en últimos años, diría que en los últimos 5 años tranquilamente, pero como que había un modelo, yo puse viejo ahí, quizás está mal decir viejo, sino más una palabra más exacta sería tradicional, modelo de administración de servidores, es, bueno, el sysadmin, que parecía un Superman, esas personas que en las organizaciones son centrales o fueron o son centrales en cuanto a que conocen toda la infraestructura, siguen existiendo y van a seguir existiendo muchos años más. Es gente que tiene una capacidad de tener toda la infraestructura documentada o en su cabeza, y en realidad eso no es problemático en sí mismo, sino que el problema es que esa gente puede temporal o permanentemente no estar más. A ver, en el mundo actual todos cambian de laburo, la gente se jubila, la gente se va de vacaciones y no quiere que la molesten con toda validez. Entonces, el problema con este sysadmin Superman, o estos a veces son un equipo, son 4 o 5 personas, que toda la infraestructura crítica de la organización está en sus cabezas. Y no está mal eso en sí mismo, pero tiene un problema bastante grave, que es que es el de disponibilidad.
son los que conocen la infraestructura y son los que conocen los entornos. Probablemente los equipos de desarrollo tienden a estar cada vez más atomizados, entonces yo, por ejemplo, estoy en una organización donde tiene 10 aplicaciones desplegadas, yo despliego o ayudo en la programación de 2, yo conozco bien esas 2 y no conozco las otras, entonces sí son cuello de botella en cuanto a pasan todas las aplicaciones por ellos, ya sea que las instalan o colaboran con la instalación, pero de mínima saben quiénes están, qué servicios están instalados, cantidad de servidores, o sea, tienen toda la infraestructura en su cabeza, sea infraestructura local o sea infraestructura en la nube, porque es lo mismo, pasa por esas personas la administración de esa infraestructura. Los entornos se instalan, otra característica es que, bueno, están los servidores, de hecho tienen nombre, es todo un trastorno, che, hay que actualizar el servidor X, cuándo lo podemos bajar, cuándo podemos reiniciarlo, es todo un trastorno esa situación, tanto para ellos, porque a veces saben que mea culpa, los programadores no siempre somos ordenados, y a veces una reiniciada de un servidor implica que la aplicación no funciona, porque hay cosas no documentadas o dependencias que se levantan mal, entonces a veces se reinicia un servidor, algo que puede parecer rutinario y algo deja andar, y como que la culpa es, bueno, se los cuida a esos servidores, es decir, empiezan como a, de hecho literalmente tienen nombres que amigables, como preguntaba alguien ayer, entonces es como que esos servidores adquieren personalidad dentro de la organización. Esto es muy complejo, o es bastante complejo mantener documentados esos entornos, porque en el caso de servidores que se vienen manteniendo hace años, puede que hasta tengan años en línea, o hace menos no en línea, tengan años de la misma configuración, entonces si hay un problema y hay que migrarlo, muchas veces, a veces se puede hacer un snapshot y levantar uno nuevo, pero si a veces la migración implica un cambio de sistema operativo, uy, ¿qué era lo que estaba instalado? No, pero era esta versión, pero ¿por qué estaba esa versión? ¿Porque quedó o porque tenía que quedar fija esa versión vieja porque algo dejaba de andar? ¿Sabes que no me acuerdo? Bueno, a ver, pero bueno, empiezan a tener como una historia los servidores y es complejo evolucionar, hacerlos evolucionar. Es complejo, los mismos desarrolladores a veces expresan versiones de sus propias aplicaciones y como en sus máquinas no actualizan, los servidores no pueden avanzar porque los desarrolladores no migraron sus aplicaciones. Es decir, era toda una interacción bastante compleja en este modelo tradicional de gestión de servidores. Y sobre todo el problema más grave que se da es que es distinta la máquina del desarrollador que el servidor que está instalado. Y por más esfuerzos que se hagan, es muy difícil o imposible lograr que sean iguales. ¿Y qué plantea entonces infraestructura como código? ¿Qué es lo que nos viene a plantear como modelo o como ideal o como tendencia de la industria? Que los entornos, que estos servidores no son mascotas, no los tenemos que cuidar, no hay que darles nombre, no hay que encariñarse con ellos, sino que son más bien parecidos a un ganado, es decir, en un ganado no hay nombres, si hoy hay una unidad que no está más, bueno, se genera una nueva, entonces no está diciendo que esto está bueno, sino que funciona de esta manera, nos está dando un modelo de funcionamiento. Cuando vos querés que funcione como mascota, te chocás todo el tiempo con que eso te trae problemas. Ahora, si vos interpretás que las instancias son efímeras y que hoy están y mañana no, y dejamos de tener que actualizar ese servidor, sino que lo que hacemos es, tenemos un contenedor que está en la versión vieja y lo que hacemos es, generamos un contenedor con una versión nueva y el contenedor con la versión vieja vuela, porque total está todo en volúmenes, y con usar los mismos volúmenes entre una versión y la siguiente, eso está salvaguardado, es un modelo más cercano a lo que vemos en la realidad, o se adapta más al flujo de trabajo cómodo y no nos chocamos contra esto. Eso es lo que plantea infraestructura como código. ¿Y de qué manera podemos implementar esto y por qué este nombre? Infraestructura como código. Bueno, porque sobre todo con Dockerfile, con Docker Compose y con otra serie de tecnologías que nos llevamos a ver en este webinar, lo que tenemos son entornos reproducibles con alta velocidad, porque están basados en archivos y con un par de comandos los podemos dejar
exactamente iguales, se pueden reproducir en cantidad. Nosotros acá no vimos nada de escalabilidad ni de Kubernetes, pero tener un servidor o tener 1000 es cambiar una variable en un archivo, casi literalmente, o ejecutar un comando. No es que tenemos que instalar 1000 servidores, sino que es el mismo comando que ejecuto mi servicio, con un parámetro adicional, digo que quiero reproducir 1000 servidores, no uno solo, y son efímeros. Y ahí, acá volvemos con el concepto de efímero, habiendo discutido esto de mascota o ganado. Son efímeros en este sentido. Si un servidor se cuelga, me tengo que preocupar, tengo que ver qué pasó. Ahora, si un contenedor se cuelga y fue una cosa temporal, yo lo que hago es levantar un contenedor nuevo con la misma configuración y el viejo eliminarlo. Porque total, en el contenedor no hay nada que me ate a mí. El código de la aplicación está en un repositorio, los datos de la aplicación están en volúmenes. Bueno, entonces levanto un contenedor nuevo, y el contenedor que se colgó, después tranquilo le paso los logs al desarrollador y que se fije por qué se puede haber colgado. O yo mismo como administrador, si yo administro esos contenedores, yo me fijo tranquilo qué puede haber pasado. Pero la continuidad de operaciones, el uptime, la disponibilidad, se mantiene al máximo posible, que es el objetivo de toda esta tendencia en definitiva. Son entornos portables, en ese sentido de que si yo con un archivo Docker Compose YML, yo puedo hacer que vos reproduzcas el mismo entorno que yo, se acabó en mi máquina funciona, es problema del servidor. Al desarrollador yo le digo, vos ejecutá este entorno. Y si hay un cambio que querés hacer, lo coordinamos y se hace a través del archivo Docker Compose YML. Y si te anda a vos, me anda a mí en el servidor. Entonces podemos establecer políticas y esa infraestructura se traspasa y se porta de un entorno a otro como código. Y obviamente ese código además queda asociado al proyecto, se versiona en GitHub, en el repositorio, viene una persona nueva y no tiene que seguir una guía gigantesca, sino que con ejecutar Docker Compose app-d tiene toda la aplicación y puede salir programando el día 1 en que entró a nuestra organización. Y bueno, obviamente, como es archivo de texto, son versionables, ya lo dije esto. Bueno, nada, me quedó media ajustada esta parte, pero no quería dejar de discutirla para que nos dispare algunas ideas. Sé que la conversación no se acaba acá y que si alguno renegó con servidores y me está escuchando, va a encontrar 1.000.000 de peros a lo que estoy diciendo, y los hay. Son procesos, son cosas que tienen idas y vueltas, y nos falta aparte un montón de tecnologías que no vimos, ya sea Kubernetes o otras, que vienen a agregarle más cosas a esto de infraestructura como código. Pero bueno, créanme que es una tendencia que existe y que está en la industria muy viva, no es algo nuevo, y es algo que surgió este año o el año anterior. Es algo que ya está muy establecido y que está ahí bastante activo. Bueno, tenemos una parte de herramientas y ecosistemas, pero no sé, Agustín, estamos medio sobre la hora, la vamos a dejar que como tarea para el hogar, está documentada en la slide, en el documento. Íbamos a hablar brevemente de Kubernetes, pero no sé, Agustín, ¿vos preferís que pasemos a la parte de preguntas? Sí, si querés. Así no nos extendemos demasiado. Está el documento, si quieren leer un poco de qué hicimos, está la diapo. No hay mucho más que lo que tenemos en el documento, me parece. Bueno, Tomás, Agustín, la verdad que como les dije hace un instante, fue un placer escucharlos, muy didácticos los ejemplos, me imagino que junto con la documentación, que me imagino que la pueden compartir en el chat, los enlaces donde la pueden encontrar nuevamente por las dudas, o indicarles nuevamente a los participantes. Ya la comparto. Así pueden acceder. Y después incluso la podemos dejar también en la ficha donde figuran las características del webinar que plantearon, como así también donde va a figurar los videos de ambos encuentros. Bueno, ahí Tomás compartió las slides. Y les cuento algo entonces para los asistentes y para ustedes, que la idea en este momento va a ser que podamos arrancar con algunas preguntas, si bien estamos muy, muy justos de tiempo según lo que habíamos acordado. Me parece que sería ideal que puedan
que puedan plantear algunas preguntas si es que así lo requieren. Y por otro lado les cuento que mientras, bueno, tanto Agustín como Tomás pueden ir leyendo las preguntas del chat, les cuento que en este webinar me acompañaron Tomás Parmigiani, Eugenia Céspedes, que en estos momentos Eugenia lo que va a hacer es ir compartiendo 3 enlaces de interés para todos los asistentes. Uno que tiene que ver con los próximos webinars del ciclo 2020 del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Otro que tiene que ver con una encuesta acerca de la valoración de este webinar y de los webinares en general de parte del departamento. Y por último, y les pido que presten atención, es que puedan completar en un formulario los datos de ustedes y de esa manera recibir un certificado de asistencia al mismo. Así que bueno, ahí Eugenia compartió los 3 enlaces en el chat, así que en una primera instancia les pedimos que los puedan observar, principalmente el del certificado si es que así lo desean, y ahí los tienen presentes. Y mientras van interactuando con esos enlaces, más el enlace que compartió Tomás con la información acerca de lo que pudieron vivenciar en este webinar, Agustín, Tomás, los dejo con el chat e interactuando con las preguntas, si les parece bien. Vale. Ahí hay una que dice si puedo utilizar el programa en cualquier máquina o necesita una alta capacidad en particular y espacio, y si requiere mucha capacidad interna. La verdad que si bien se necesita una máquina que pueda correr Docker, no, en cuanto a recursos no es mucha la exigencia. Como dice Tomás, se puede correr en una Raspberry. Yo tengo algunas cosas corriendo con Docker en la Raspberry y se puedo mostrar, como se ve ahí, es una maquinita chiquita que nada, recursos muy pocos. También, obvio, depende de lo que queramos correr. Si queremos correr 1000 contenedores o millones de contenedores, quizás ya necesitemos algo un poco más interesante, pero no, la ventaja de esto es que los recursos que consume son ínfimos. No sé, Tommy, si querés agregarle algo. Sí, agregar un poco, reforzar lo que dijiste de que depende obviamente del servicio que queramos correr. Hay servicios que están optimizados y comen poca memoria. Después, si ejecutas algo pesado, ya depende del programa en sí, no de Docker. Las imágenes pueden llegar a ser un problema porque tienen su peso. Eso tenés que ir controlándolo, por eso mostramos el RMI también, y el Docker Images para ir controlando, ahí estaba el tamaño de las imágenes. Y después, si se puede estar en cualquier máquina, algo que no vimos porque está en la parte de herramientas, hay interfaces gráficas para Docker, para Mac y Windows, y en Linux está por línea de comando, pero también hay un par hay una interfaz gráfica llamada Portainer, que es web, y está piola para no tener que tirar comandos, o para no siempre tener que tirar comandos, pero está en cualquier plataforma hoy en día. Windows tiene soporte, Mac tiene soporte, y bueno, Linux obviamente, todo lo que vimos fueron sobre Linux. Y después de capacidad de red de internet, no en sí mismo, pero sí obviamente para descargar las imágenes va a tardar más dependiendo de su velocidad. Bueno, otra dice, buenas, Anabela dice, ¿cómo se puede evitar que queden las claves expuestas en los archivos Dockerfile o Compose? Sé que se puede trabajar con variables de entornos del host donde estemos laburando para no tener que dejar las claves en los archivos, pero no sé si hay alguna otra forma, Tommy. Sí, hay todo un mecanismo que es bastante más avanzado y no vamos a llegar ni ahí a meternos en el webinar, que son la gestión de secretos. Vos haces Docker espacio secret, es todo un comando donde vos en secret vos vinculás un nombre a un dato. Es como un clave valor, básicamente, donde la clave es el nombre del secreto y el valor es una clave, un hash, lo que vos quieras, y habitualmente por ejemplo, a Docker Compose se le pueden pasar secrets de esa manera, y Docker va a saber, a ver, no hay magia acá, lo que termina haciendo es levantando dentro del contenedor en ciertos espacios los archivos con los secretos en cuestión.
existen formas más sofisticadas. Si usas Terraform, por ejemplo, que es toda una forma de desplegar en la nube, los sitios pueden quedar en un web service. Entonces, hay formas complejas, sí, y no tienen que quedar las claves puestas en Dockerfile ni Compose. La pregunta es buenísima porque estamos poniendo claves en los Compose Dockerfile y después estamos diciendo que eso quedaba en un repo. Así que no, en general si van a hacer algo para producción, ese no es el esquema definitivo, sino que es mirar el mecanismo de secrets o de variables de entorno y buscar a partir de eso cómo se configura. No es algo tan complejo y implica usar un par de comandos más de Docker. ¿Hay software propietario en Docker Hub o todo lo que está en Docker Hub es de licencia libre? No estoy seguro, pero supongo que sí. En realidad eso depende de la licencia del que sube. No depende de... Por ejemplo, MySQL es propietario, MariaDB es libre. O sea, que esté disponible gratis no quiere decir que sea libre. Ojo. Claro. Y de hecho no todo lo que está en Docker Hub uno puede poner cosas propias, privadas, pero en ese caso tenés que pagar como una suscripción o algo por el estilo y ahí podés guardar cosas privadas. Entonces vos podrías darle acceso a cierta gente, a clientes tuyos y cobrarles, por ejemplo. No necesariamente es libre lo que está en Docker Hub. Anabela pregunta, ¿qué indica la línea Restart Always? La pregunta anterior no dije quién la pregunta porque no me figura el nombre, sale cuadrito, así que no lo puedo identificar. Sí, ¿qué indica la línea Restart Always? Sí, eso fue uno de los recortes por el tema del tiempo. Vos en Docker, tanto en Docker como a través de Docker Compose es un configurador de Docker, básicamente. Le podés indicar las políticas de reinicio. Las políticas de reinicio son varias, indican qué hace Docker cuando se reinicia el servicio. Che, tengo todos estos contenedores y me reiniciaste la máquina, ¿qué hago? Bueno, hay varias políticas de reinicio. Está no, la primera es que no va nada, no nos levanta no, entonces vos la próxima vez que reiniciás Docker o reiniciás tu máquina o el servidor, no se vuelve a levantar. Hay always, que obviamente reiniciar siempre. Eso es casi literal lo que dice, es que siempre que se reinicie Docker Engine o el servidor, reinicie todos los contenedores que estaban corriendo con restart always. Y hay otras más que dice on failure, es decir, si se detuvo por una falla, que la vuelva a reiniciar, y hay una más que dice unless stopped, que es a menos que sea detenido, que se va a reiniciar siempre, a menos que vos hagas Docker stop, y eso, ahí ya no se va a reiniciar más. Son las 4 políticas de restart. Iván Costa pregunta, ¿utilizar imágenes personalizadas de terceros puede transformarse en un problema de seguridad? Sí. En principio, a ver, Docker Hub lo que hace es medio que te tilda las oficiales. Por ejemplo, la gente de PHP, las que tiene tildadas, es el grupo de desarrollo de PHP. Tiene el mismo nivel de seguridad que si te bajas el ejecutable de PHP de la página de ellos. Ahora, si vos vas a Docker Hub / Tomás del Vecchio / PHP, y bueno, es como cualquier otro software de tercero. En principio tenés ahí, como dijimos, el Dockerfile y podés ver cómo las generó, lo cual podría ayudar a reducir el riesgo en esas imágenes de terceros desconocidos. Pero sí, en realidad si te pones a buscar, yo creo que si googleo ahora un rato encuentro seguro que hay contenedores con minadores de Bitcoin o cosas por el estilo, pero me las juego seguro, porque eso debe existir. Así que sí, es un tema de seguridad. Sí. No, lo que iba a decir que otra de las cosas que también tiene Docker Hub es que tiene como unas estrellas las imágenes, entonces habitualmente uno un concepto que a veces puede ser falso, pero por popularidad uno puede darse cuenta de imágenes que la comunidad usa mucho y proyectar a través de la popularidad cierta confianza. Eso, digamos, no lo quiero afirmar, puede tener sus riesgos, pero bueno, es mejor una imagen que la baja 2 millones de personas que una que ha bajado 3. Sí, es como, aplica más o menos a todo, ¿no? Cuando usamos algún repo también de tercero,
más Sí, descarga, más uso tal tiene, cual, te tal da cual. más confianza por lo menos. Pero uno tiene que saber que está haciendo una operación lógica que no siempre es válida, proyectando popularidad No, como no, claro. confianza. Y entonces, bueno, en definitiva, Docker termina siendo una forma de distribuir software, y como toda forma de distribuir software, está sujeta a ataques. Así que tengan cuidado desde ese punto de vista, y traten de leer y buscar, y bueno, todo lo que uno hace cuando se baja cosas, o debería hacer cuando se baja cosas. Bueno, Tomás, Agustín y a toda la gente, la verdad que muchísimas gracias. Yo les voy a estar dejando acá por el chat el enlace en el cual van a poder encontrar los videos, tanto del primer encuentro como de este, para poder revivir la experiencia, como también para las personas que no pudieron asistir a alguno de los dos o a ninguno, para que puedan tener el acceso a la misma. Desde mi lado y desde parte del departamento, primero agradecerle a Facundo y a Eugenia por acompañarnos en esta organización. A ustedes, Tomás y Agustín, porque sabemos que preparar un webinar lleva un tiempo, requiere un compromiso, y además rescato lo que siempre digo, ¿no? Tanto Agustín como Tomás estuvieron del otro lado, escuchando diferentes webinars de otros colegas, compañeros, y ahora tener la posibilidad de estar brindando, y también, ¿no? Esto de que uno siempre dice que uno siempre tiene algo para enseñar, pero que uno siempre tiene algo para aprender. Así que me parece que ese es el espíritu de estos webinars, y poder tener un alcance a cualquier persona de la comunidad educativa. Así que Tomás, Agustín, muchísimas gracias a todos los asistentes de diferentes partes del país y del mundo, y principalmente aprovecho, como ya lo hice un montón de veces, a los queridos compañeros de sistemas de la Universidad Nacional de Luján, que los estoy viendo ahí, que se los extraña. Así que eso es una cuestión personal. Tomás, Agustín, los dejo a ustedes a que puedan despedirse. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. Tienen ahí el enlace con las diapos, que tienen también el repo por si quieren ver el código que hicimos en los ejemplos, está ahí, no hace falta tener que frenar el video por ahí, así que está bueno. Y bueno, también tiene los videos y todo el material está todo disponible. No sé, ¿qué más? No, similar, y que yo, bueno, entiendo que también estamos abiertos a que nos contacten en la slide pusimos nuestros contactos, los mails, y cualquier duda respecto a este webinar o temas similares, siempre estamos abiertos a consultas y a discusiones que puedan resultar interesantes. Así que nada, dejar esa puerta abierta. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de este webinar del Departamento de Ciencias Básicas en este ciclo 2020. Hasta luego y muchísimas gracias. Hasta luego.